¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, David. Buenas tardes con todos. ¿Nos pueden confirmar por el chat si nos escuchan bien, por favor? Todo bien. Sí, todo bien, Ignacio. Buenas tardes. Hola, Antonio. Listo, ya confirmaron que se escucha todo bien. Bueno, entonces, gracias a todos por conectarse y sean todos bienvenidos a esta clase maestra del programa especializado en Advanced Analytics and AI, presentada por Educación Ejecutiva Tech. El tema de hoy es analítica aplicada para modelos de demand forecasting. La clase de hoy estará a cargo de David Allende, Lead Data Scientist en la Agencia de Transformación Digital en TOTUS, y también lo va a acompañar Antonio Roy, director del programa. Si tuvieran cualquier duda o consulta, la pueden dejar en la opción de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de Zoom, y al finalizar la charla vamos a darnos un pequeño espacio para responderlas. También al final de la clase vamos a poner una encuesta de satisfacción de la charla, a la cual podrán entrar escaneando un código QR que vamos a poner en sus pantallas, o también les vamos a mandar el link en el chat. Sin más preámbulo, le doy el pase a Antonio. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Ignacio. Muy buenas tardes a todos. Quería comenzar agradeciendo al equipo de UTEC por la organización de este webinar, de esta clase maestra. A David Allende por aceptar nuestra invitación para tratar un tema tan hot hoy en día, que es la analítica avanzada aplicada a operaciones o supply chain. Y a todos los asistentes al webinar de esta tarde. Muchas gracias a todos realmente. Yo quería comentarles brevemente de qué tratan estas clases maestras, ¿no? En UTEC Educación Ejecutiva, a través de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, nosotros fomentamos siempre el conocimiento de la analítica avanzada aplicada a diferentes casos de uso. Hemos tenido casos de uso dentro del programa de inteligencia artificial y analítica avanzada aplicados al deporte, especialmente al fútbol, casos aplicados a estrategia de precios, estimación de la demanda también, incluso algunos casos con computer vision aplicados al mantenimiento de vías asfaltadas y no asfaltadas, entre otros casos de uso bastante disruptivos. Adicionalmente a los casos de uso que tratamos en el programa propiamente dicho, a través de los diferentes webinars, data talks y charlas maestras, nosotros lo que intentamos es presentarles a ustedes una forma sofisticada y diferente de cómo resolver problemas a través de la aplicación de analítica avanzada y técnicas de machine learning, ¿no? Hoy en día podemos resolver muchas cosas, ya sea desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de operaciones, desde el punto de vista de finanzas, a través de las técnicas y algoritmos de machine learning. Y lo que queremos mostrarles hoy en día es, hoy en día en particular, perdón, es una forma de cómo resolver un problema de operaciones para estimar adecuadamente la demanda, ¿no? Hoy nos acompaña, como bien dijo Ignacio, David Allende, que es Lead Data Scientist de TOTUS, y nos va a presentar un caso de uso bastante interesante, ¿no? Hoy vamos a ver una clase con algo de teoría y con bastante práctica también, ¿no? Vamos a ver cómo definir un modelo de demand forecasting a través de técnicas de machine learning, diferentes técnicas, vamos a evaluar y vamos a recorrer diferentes formas de hacerlo para minimizar el MAPE y el bias, ¿no? Que son principalmente los indicadores que se manejan en los modelos de demand forecasting, ¿no? Así que espero que disfruten esta charla maestra de hoy, y si tienen alguna pregunta o alguna duda, inquietud, pues bienvenida sea. Las vamos a poder absolver al final de la sesión de ahora. Bueno, sin más, los dejo con David, y muchas gracias nuevamente por haber asistido a esta charla maestra de hoy. Gracias, Antonio. Bueno, gracias a todos.
por darse este espacio y bueno, y poder compartir con nosotros lo que tenemos preparado para ahora. Bueno, Antonio me presentó rápidamente. Yo soy Lead Data Scientist en Totus, y bueno, trabajo en la gerencia de transformación digital. Tengo experiencia haciendo analítica en otros sectores como telecomunicaciones, como el sector financiero. Y bueno, lo que he aprendido es que necesito entender muy bien la realidad para luego poderla recrear con diferentes tipos de algoritmos. Y bueno, los algoritmos finalmente lo que buscan, o ya tienen una manera específica de buscar distintos tipos de patrones sobre los datos, pero es clave que podamos reflejar esa realidad con los datos lo más que podamos, y bueno, y a partir de ahí también ser muy, poder considerar todas las etapas necesarias y ser muy organizado en cómo ir recorriendo cada gran etapa que finalmente nos conlleva al éxito de un proyecto de esta naturaleza. Así que hoy les voy a mostrar de manera práctica, y bueno, y tomando en cuenta también el tiempo que tenemos, cómo podemos resolver un problema bajo una mirada de ciencia de datos. Bueno, también pertenezco al programa a los programas de UTEC, o específicamente a los programas de ciencia de datos, así que tengo la suerte de poder impartir algunas clases ahí. Y bueno, de formación soy estadístico y me he ido especializando en la inteligencia de negocios. Bueno, voy a hablar un poco de lo que es Machine Learning antes de ingresar al caso práctico. Normalmente siempre suelo relacionar la transformación digital, que hoy es parte de mi reto profesional. Y bueno, esto lo tomé de una conferencia que escuché en el 2018, donde se hablaba de transformación digital con foco en tomadores de decisiones. Se hablaban de las grandes apuestas tecnológicas como lo son el Big Data, la analítica, el Cloud Computing, la movilidad, pero que todas ellas tenían un propósito, ¿sí? Y bueno, y si lo trasladamos a cualquier sector, a cualquier problemática de cualquier realidad, todos nos podemos colocar como consumidores en cualquier tipo de sector. De hecho, hoy lo somos. Y bueno, y tenemos mucha información a través de un teléfono, como lo pueden observar en esta imagen. A partir de toda esa información o la experiencia que yo pueda capturar, ya sea desde los comentarios, desde el feedback que me pueden dar amigos cercanos, yo comienzo a generar una expectativa como cliente. Hoy estas grandes apuestas que están situadas en estos grandes bullets, me terminan dando una experiencia entregada, que finalmente lo que se busca es que sea lo más cercana a, a la expectativa del cliente. Si se logra cubrir esa expectativa, bueno, terminamos siendo empresas que comienzan a generar cohesión con nuestros clientes y de alguna manera empiezan a posicionarse y a sacarle mucho valor a estos tres grandes tracks. Voy a hacer un ejemplo muy chiquito. Imagínense que este es el celular con el que yo estoy buscando hacer una compra. Imagínense que quiero hacer la compra de un café. Ingreso a la página web o alguna aplicación de algún supermercado. A través de esa cajita del search, coloco café. Y bueno, me van a salir una serie de opciones. Yo como cliente tengo una expectativa que básicamente está orientada a la personalización. Y bueno, y estos tres grandes tracks que comentábamos que son importantes o los pilares de la transformación digital, se van a ver reflejados de la siguiente manera. Por un lado, por el lado de Big Data, podemos analizar las transacciones en todas las tiendas de este supermercado, o ya sea a través de los canales digitales de los últimos años. Nosotros tenemos la facilidad de poder ir analizando diferentes tramos en el tiempo, y bueno, y el Big Data nos da ese nivel de información que finalmente los algoritmos necesitan para la búsqueda de esos patrones. Por el lado de la analítica avanzada, existen una serie de algoritmos que me van a permitir, por ejemplo, predecir la demanda futura, que es de lo que voy a hablar ahora. Nos van a permitir, por ejemplo, colocarle un precio óptimo a estos productos, e inclusive nos van a permitir, a partir de la identificación del usuario que está navegando, poder ampliar la canasta de compra habitual de una persona. Para citar algunos ejemplos. Desde el lado del cloud computing, seguramente muchos ya lo saben, podemos tener un gran repositorio de datos al cual podemos acceder 24 horas los 7 días de la semana,
y en los cuales desde una mirada del científico de datos podemos encontrar diferentes tipos de servicios que nos permiten hacer analítica, que nos permitan hacer o entrenar modelos de Machine Learning, que nos permitan inclusive encontrar servicios muy amigables que nos permitan transitar por el mundo del auto AI y también poder obtener resultados que puedan ser rápidamente implementados y testeados para mostrar valor en un negocio. Y bueno, finalmente, ¿cómo comunicamos? Nos comunicamos con nuestros usuarios finales, puede ser a través de una página web, puede ser a través de una aplicación, y hay diferentes maneras de hacerlo. Todo esto en su conjunto me comienza a generar la expectativa del cliente que hoy con la transformación digital buscamos. Bueno, yo les voy a hablar de ciencia de datos porque es donde estoy. Y bueno, hoy en los diferentes foros en los cuales ustedes van a escuchar de ciencia de datos, siempre va a estar relacionado a sus principales herramientas, que finalmente le van a permitir extraer conocimiento desde los datos para tomar decisiones con mayor certidumbre. Y bueno, básicamente son el Machine Learning y el Deep Learning. De hecho, hoy les voy a mostrar una solución en la cual se parte de un problema y a través del Machine Learning se logra cubrirlo. Y bueno, voy a hablar un poco de algunos aspectos. Para los que por primera vez estén escuchando el término de Machine Learning, lo voy a ejemplificar con esta definición que normalmente utilizo mucho, que pertenece al Instituto SAS. Básicamente el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial. Y bueno, y acá tengo que hacer un paréntesis, la inteligencia artificial está compuesta por diferentes disciplinas. Una de ellas es la ciencia, el Machine Learning. Luego de ello tenemos también la visión computacional, el procesamiento del lenguaje natural, los sistemas expertos, ¿no? Hay una serie de componentes que me van a permitir completar lo que el propósito de la inteligencia artificial. Por eso el Machine Learning es una rama de todo lo que involucra hacer inteligencia artificial. Y bueno, se basa en la idea de que los sistemas aprenden de los datos mediante algoritmos. Como lo había comentado al inicio, hay muchos algoritmos que nosotros podemos poner a prueba sobre un conjunto de datos, y estos algoritmos ya tienen definida la manera de cómo hacer su proceso de aprendizaje. Nosotros podemos controlar ese proceso de aprendizaje, lo podemos combinar. Bueno, dependiendo del nivel de profundidad o el enfoque que tengamos, inclusive podemos proponer algunas variantes a las que puedan existir, lo cual implica mucha investigación, pero bueno, hoy desde mi punto de vista, yo suelo aplicar muchas de las técnicas que ya están validadas y que están dando buenos resultados y que, bueno, son estándar en la industria. Un punto clave es la manera como yo represento esa realidad con los datos. Y bueno, y ahí surge un término que también es muy utilizado por los diferentes científicos de datos, que es la ingeniería de características. Dependiendo del tipo de ingeniería de características que yo realice y el correcto abordaje de los diferentes algoritmos, por ejemplo, de Machine Learning, yo puedo ir asegurando el éxito del proyecto. Finalmente, estos algoritmos van a ir identificando patrones y lo que van a permitir es tomar decisiones con la mínima intervención humana. Ese es como el gran propósito. Hacia eso es hacia ese punto es hacia el cual vamos a apuntar. Y bueno, y todo esto nace como una alternativa en el mundo de ciencia de datos al aprendizaje estadístico. Y bueno, y ahí hay diferentes expertos, líderes de la industria que bueno, siempre han planteado la alternativa de complementar el aprendizaje estadístico, más no reemplazarlo. Entonces, de esa manera yo enfoco a lo que es Machine Learning. A un supermercado pueden haber diferentes casos de uso. Aquí he colocado de los más conocidos, ¿no? En una cadena de suministro podemos pronosticar la demanda y bueno, y a partir de ello podemos tener muchas ventajas, como tener colaboración con nuestros proveedores, poder hacer un uso más eficiente de nuestros almacenes y poder reducir la incertidumbre de cuánto comprar, ya sean nuestros proveedores locales o internacionales. Desde el punto de vista del cliente, bueno, esto me parece que es muy transversal, no tanto depende del sector, pero siempre vamos a buscar nuevos clientes, siempre vamos a buscar ampliar
la canasta de compra o subirle el valor a lo que normalmente nos están comprando, retener y fidelizar a nuestros clientes, y bueno, y desde el punto de vista de los precios y de la organización de los anaqueles, también se pueden hacer muchas cosas. Así que de todas estas aplicaciones, hoy voy a hablar del pronóstico de la demanda, ¿sí? Pero para ello también estoy trayendo a este espacio un pequeño caso donde se van a recrear estas etapas. Son grandes etapas, pero cada una de ellas necesita nivel de profundidad, y mientras yo voy asegurando cada etapa y voy logrando ciertos hitos, finalmente mi resultado final va a ser, voy a asegurar que tenga mayor calidad, y bueno, y eso va a ser muy fácil de identificar a través del feedback directo de los usuarios finales. También es claro de que estas soluciones no son de una sola ejecución. Por más experiencia que yo pueda tener en el sector como científico de datos, siempre va a haber retroalimentación, lo cual no es malo. Siempre en la evaluación pueden salir ideas, pueden salir alternativas que luego voy a tener que ir trabajando. Y a partir de ello, el proceso se vuelve iterativo, ¿sí? Pero tenemos que tener claridad de cuáles son los KPIs que finalmente nos estamos planteando impactar, cuáles son los KPIs técnicos que finalmente voy a evaluar, y a partir de ello comenzamos a entrar en este bucle de pruebas y errores. Bueno, vamos a hablar de lo que es pronóstico de demanda. Hoy hablar de pronóstico de demanda es hablar de métodos sistemáticos que nos permitan recrear la demanda futura a través de estimaciones. Estas estimaciones pueden tener diferente naturaleza, pueden ser intuitivas, ¿no? Imagínense que yo tengo varios años analizando el comportamiento de una determinada línea de productos, y yo ya sé que en estos últimos 3 meses, cómo es que se va a disparar el comportamiento, o cómo es que el comportamiento podría caer o mantenerse. Entonces, ese conocimiento de la realidad me puede ayudar a tener estimaciones útiles, intuitivas. Puedo también tener estimaciones heurísticas, ¿no? De repente promedios móviles, o algunas fórmulas específicas que yo he visto que me han ayudado a poder recrear esa demanda futura, o las que ya son más científicas y necesitan de demanda histórica, o también necesitan de variables, o también necesitan de variables de negocio, ¿no? Y dentro de estas estimaciones científicas vamos a hablar de algunas metodologías que hoy se están usando bastante, como son las metodologías de Machine Learning. Bueno, la contraparte, una vez que yo logro recrear esa demanda a través de las estimaciones científicas, ¿no? Y hablando propiamente de Machine Learning, yo voy a tener 2 elementos. Voy a tener la realidad, o puedo tener la realidad de cómo realmente se dio la demanda, y voy a tener la predicción. Entonces, al tener la realidad y la predicción, estamos hablando de que estos algoritmos van a hacer un proceso de aprendizaje llamado supervisado, y a partir de este proceso de aprendizaje, y tomando en cuenta que esta variable objetivo se encuentra en el tiempo, yo puedo tener diferentes métricas que me van a permitir identificar y situar el nivel de asertividad de la solución que estoy obteniendo. Una de las métricas que es bastante conocida, y bueno, y puede ser complementada por otras, se llama el error porcentual absoluto medio. Es una de las que se conoce mucho en términos de negocio, y si le queremos dar cierta interpretabilidad, podemos colocarnos en una escala de 0 a 100, donde aquellos errores porcentuales absolutos medios, o como sus siglas en inglés la conocen o la llevan a llamar o a ser conocida como MAPE. Mientras este MAPE se acerque a 0, significa que los pronósticos son mejores. Y si este MAPE se acerca al 100%, se va alejando inclusive del 100%, estamos hablando de pronósticos con alto nivel de error. Eso es lo que finalmente nosotros vamos a buscar. Cuantificar este error, y a partir del error nos podemos ir planteando diferentes acciones
que nos permiten retroalimentar la solución inicial, y a partir de ello nos puede ir generando como un backlog de actividades que se deben ver repercutidas en minimizar el error. Si yo minimizo el error, puedo tomar decisiones con mayor certidumbre. Esa es como la gran hipótesis, lo que nosotros perseguimos. Y voy a tener también a un usuario final satisfecho y más convencido de usar esta herramienta. ¿Ok? Bueno, voy a hablar de algunos algoritmos que hoy me permiten hacer un pronóstico de demanda. Los algoritmos más estadísticos, como los modelos ARIMA, modelos autorregresivos y medias móviles. Bueno, estos algoritmos se han utilizado mucho, ¿sí? Y bueno, existen muchos casos de uso en los cuales se pueden ver cada una de las bondades que cada uno de ellos trae. Luego podemos saltar al número 2, que son ya algoritmos más de aprendizaje de máquina. Por ejemplo, acá tenemos un algoritmo llamado LightGBM, que básicamente son algoritmos ensamblados. Yo normalmente cuando hablo de estos algoritmos pongo el ejemplo de que yo necesito una opinión muy especializada y no recurro a un solo especialista, sino recurro a distintos especialistas. Recurrir a distintos especialistas puede ser que le lancemos la pregunta a los especialistas en simultáneo, y ese proceso de ensamblaje de algoritmos se le conoce como bagging, o puede ser que sea un proceso de diagnóstico por etapas, donde parto de un especialista, analizo la respuesta que me está dando y voy recurriendo a distintos especialistas, pero siempre trayendo la información previa de los anteriores diagnósticos. Y bueno, y ese proceso se le conoce como boosting. Este LightGBM se encuentra dentro de este bloque de familias de algoritmos de ensamble. Y bueno, y hoy están teniendo mucha aplicabilidad en cuanto al pronóstico de la demanda. Es un aprendizaje por etapas, y en cada etapa se corrige el error, se le pone mucha atención a la corrección del error de la etapa previa. Bueno, también tenemos los algoritmos de redes neuronales que emulan la manera de cómo un cerebro procesa información, o algunos otros que han sido disponibilizados por las áreas de investigación y desarrollo. Por ejemplo, Prophet es un algoritmo que ha sido testeado por Facebook y bueno, básicamente combina series temporales y estadística bayesiana para que nosotros podamos irlas aplicando. Entonces, podríamos seguir hablando de diferentes algoritmos que yo podría utilizar, pero finalmente tenemos que tener mucha claridad de cuál es el indicador que vamos a mirar, e inclusive si de alguna manera nos conviene también descomponer el problema en segmentos, y cada segmento puede responder mejor a algún algoritmo en específico, y finalmente la solución termina siendo una solución conjunta. Bueno, todas estas hipótesis responden a planteamientos que el científico de datos se puede ir haciendo y puede ir descubriendo cuáles son las más adecuadas respecto al problema que tiene que resolver. Dentro del pronóstico de la demanda, podemos llevarlo a diferentes niveles. Bueno, un nivel que es muy deseable es llevarlo a nivel de producto. Lo podemos llevar, si es que la compañía para la cual estamos haciendo esta actividad tiene diferentes tiendas, lo podemos llevar a nivel tienda, producto. Y bueno, y ahí también es importante hacernos la pregunta de cómo lo vamos a utilizar. Acá, por ejemplo, tenemos un caso, ¿no?, de un determinado producto. Esta imagen del lado izquierdo nos demuestra el comportamiento de la demanda histórica, ¿sí? Estas líneas de color amarillo de la imagen de la imagen del lado izquierdo nos muestran esa demanda histórica. Y bueno, y esa demanda se ha reflejado o la hemos agregado a nivel semanal, ¿no? Acá hay aproximadamente 52 semanas por cada año. Imaginen que acá ya tenemos 3 años. 52 semanas por 3 años, eso es lo que tenemos como información histórica. Y al momento de haber hecho el proceso de aprendizaje de un algoritmo para recrear la demanda histórica de un SKU, hemos
aislado un bloque de tiempo, ¿sí? Algunas semanas, y sobre ese bloque de semanas estamos calculando esa métrica de error, que me permite contrastar la predicción con la realidad. Entonces, esa línea verde que se está armando a este lado me va a permitir tener una idea de cómo se comportaría el algoritmo a nivel de asertividad en ese bloque de tiempo. Bueno, en esta circunferencia de la imagen del lado derecho, podemos observar que la métrica de error es cercana al 8%, y bueno, y a necesidad de este usuario final de negocio, estamos haciendo una proyección de un año completo. Bueno, esa proyección se puede ir afinando, se puede ir mejorando. Podemos irlo entregando de manera semanal, de manera quincenal. Y esa es una convención que se puede tener entre el equipo que le da soporte al output y el equipo usuario final, ¿no? Es un acuerdo que se debe tener. Y bueno, y se comienzan a asegurar la entrega de estos pronósticos que finalmente vienen a ser insumos para realizar otras acciones. Esto es de manera muy teórica de lo que se necesita para comenzar a tener estos pronósticos de demanda, pero detrás de los pronósticos de demanda tenemos que tener cierta estrategia en cuanto al mantenimiento que necesitamos darle. Por un lado, seguramente va a haber un esfuerzo de extracción de datos. Si tenemos un lago de datos, eso sería bastante bueno. Pero hoy en la industria se utiliza también mucho esta estrategia de generar repositorios de variables que sirven para que los algoritmos busquen diferentes tipos de patrones en base a los problemas que tengamos que resolver. Y bueno, ya estos repositorios de variables analíticas se les llama data hubs, se utiliza mucho ello. De alguna manera ayuda a hacer mucho más ágil el proceso de entrenamiento de un algoritmo. Luego de ello tenemos el rolling forecast, que es ir aprovechando la información más reciente para que el algoritmo vaya identificando esos patrones nuevos, y ayude también a ir recreando esa demanda. No nos podemos quedar con esos 3 años de información histórica que les mostraba, sino podemos semana a semana, o cada 15 días, o cada mes, podemos irle sumando esa información, o también lo podemos hacer de manera diaria, ¿no? Y bueno, y vamos viendo que esa información ayuda a que la demanda se pueda proyectar de una mejor manera, ¿no? De una manera más asertiva. Y bueno, y el último elemento es de qué manera el usuario final va a tomar estas predicciones, de qué manera lo puede utilizar, ya sea correctamente y pueda darle valor a todas esas predicciones que finalmente viene a ser un punto clave y un punto importante. Podemos hacer muy bien los primeros pasos, pero si fallamos en el punto 3, de nada va a servir todo lo anterior. Así que estos serían los elementos muy necesarios e importantes para asegurar el éxito del pronóstico de la demanda. Bueno, yo he traído a este espacio un pequeño ejercicio, ¿sí? Bueno, por temas de tiempo he tomado algunas notas, algunas capturas, pero básicamente todo responde a esas grandes etapas que les comentaba hace un momento. Partir del entendimiento del problema, porque eso me va a permitir recrear de manera más cercana lo que sucede en la realidad de este negocio a partir de datos. Me va a permitir utilizar distintas técnicas para entender los datos y también comenzar a plantear qué tipo de intervención es necesaria, preparar los datos antes de que los algoritmos vayan y busquen patrones. Hay una frase muy conocida que es garbage in, garbage out, así que tenemos que ser muy cuidadosos en este punto para no recrear falsas predicciones. Bueno, luego ya viene la etapa en la cual nosotros tenemos, como lo comentaba, una variedad de algoritmos que ya están entrenados y que pueden ser utilizados para este propósito. Y bueno, y finalmente vamos validando los resultados. Ideal que podamos tener un matrimonio entre el KPI técnico y el KPI de negocio,
y podamos mirar de qué manera se puede ir moviendo un indicador clave para el negocio en base a cómo vamos reduciendo una métrica un tanto más técnica como lo puede ser el MAPE. Bueno, voy a hablar de un problema de una empresa ficticia sobre la cual he ido desarrollando una solución. ¿Ok? Bueno, vamos a utilizar diferentes tipos de herramientas. En este caso voy a utilizar Jupyter y Colab. Bueno, para los que no han utilizado Jupyter, es una web interactiva en la cual uno puede ir dejando código, ¿no? En este caso va a ser código Python. Y bueno, y cualquier persona puede tomar el notebook de otra y puede entender la manera como ha resuelto este problema. Y bueno, y para ello vamos a utilizar Colab. Es fácil utilizar Colab. Basta que yo tenga una cuenta Gmail y a partir de ello puedo acceder a Colab. ¿Sí? Es bastante sencillo. Les voy a hablar un poco del problema. ¿Sí? Vamos a hablar de una empresa que se encarga de la producción y de la comercialización de sus prendas. ¿Ok? Entonces, para esta empresa es importante conocer cuál es su demanda futura para que pueda planificar su producción, y esta está muy relacionada a la comercialización. En líneas generales lo que vamos a hacer es esto. Ese problema lo vamos a trasladar a datos, ¿sí? Vamos a establecer un conjunto de datos. Obviamente para esta demo es una data acotada, pero esto es una etapa muy clave, muy enriquecedora. Todas las hipótesis que yo puedo tener respecto a este negocio se pueden trasladar a esta actividad y puede ser una actividad bastante intensiva. Y bueno, y es ahí donde resalto que hay muchas empresas que hoy utilizan estos repositorios analíticos como una estrategia para simplificar esa tarea. Bueno, podemos elegir uno o más algoritmos, los cuales van a acceder a estos datos. Estos algoritmos ya tienen una serie de pasos definidos para lograr su proceso de aprendizaje. Y su proceso de aprendizaje básicamente se basa en la búsqueda de patrones, y estos patrones finalmente nos pueden dar resultados como predicciones o estimaciones. Estas estimaciones, si son combinadas con conocimiento de negocios, si realmente son usadas de manera muy provechosa, pueden asegurar el éxito de todo este trabajo. Si no hay mucho conocimiento de la realidad, en realidad las predicciones pueden carecer de valor para cualquier organización. Bueno, yo tengo una serie de productos, aproximadamente tengo información del 2015, 16, 17, 3 años de información histórica, y tengo parte de información del 2018, en este caso, ¿sí? Tengo algunas variables, como por ejemplo el año-mes, tengo el identificador del producto, tengo algunas variables que son características del producto, como por ejemplo la talla, el color, el modelo. Tengo variables relacionadas a la demanda histórica, ¿sí? Variables un tanto derivadas, promedios, en periodos o en tramos de tiempo, en determinadas zonas. También tengo variables relacionadas al precio, y bueno, de esa manera está compuesto este bloque de variables que le vamos a llamar insumos o features, sobre los cuales el algoritmo va a buscar aprender e identificar estos patrones que finalmente me van a conllevar a las predicciones. Bueno, también tenemos la variable objetivo o la variable target, que viene a ser la demanda de un determinado producto en un determinado año-mes. ¿Ok? Bueno, esa es la manera como este problema se representa a nivel de datos. Esa es la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer. ¿De qué manera yo voy a necesitar las predicciones? Este negocio declaró que necesitaba pronosticar la demanda del próximo mes, podría ser de los próximos 2 meses, podría ser de los próximos 3 meses, y a partir de ello es que se esquematiza esa realidad de este negocio en este conjunto de datos, que va a servir para la búsqueda de patrones que me conlleven al entrenamiento y a la validación de un algoritmo. ¿Ok? Entonces,
En esta primera etapa entendemos un poco el problema, que se traslada claramente hacia el conjunto de datos que vamos a analizar. Bueno, de cara a Google Drive, básicamente lo que estamos haciendo es, ingresamos a Google Colab, y de Google Colab generamos una conexión a Google Drive. De hecho, estas dos líneas de código me permiten hacerlo. Me va a dar una URL en la cual voy a ingresar y voy a generar el permiso, ¿sí?, de conexión. Y este permiso de conexión se va a mantener activo por lo menos unas 12 horas si es que me mantengo programando. Pero si Colab se da cuenta de que hay cierto nivel de falta de uso, puede apagar la máquina, ¿no?, para hacer eficiente el uso de los recursos. Nos da una máquina con características necesarias o suficientes para abordar un proyecto. Una máquina estándar, ¿no?, de buenas características, y bueno, no necesitamos en realidad instalar nada. Basta con que creemos una cuenta de Google Colab, la activemos el servicio y bueno, a partir de ahí ya podemos empezar a utilizarlo. Como lo pueden observar aquí en mi imagen, dentro de mi Google Drive, yo tengo una carpeta que se crea de manera por default, se llama Colab Notebooks, y dentro de esta carpeta yo he creado una subcarpeta la cual he llamado datos, y dentro de estos datos tengo un archivo CSV, el cual estoy leyendo, y bueno, y acá estoy haciendo una vista previa de ellos. Acá básicamente lo que hemos hecho es acceder a estos datos. Luego de ello viene la etapa en la cual tenemos que entender los datos, y a partir del entendimiento de estos datos podemos irlo relacionando con el problema. Algo que siempre utilizo son las medidas de tendencia central, las medidas de variación, las medidas de posición y las medidas de forma. Sé que no están todas acá, pero he tratado de hacer un pequeño esquematizarlo. Bueno, acá están mis variables numéricas, y sobre estas variables numéricas empiezo a entender de qué manera se ven reflejadas cada una de las variables que luego van a ser tomadas por un algoritmo, ¿no? Me tomo mucho tiempo en entender qué está pasando acá. Y bueno, y esta foto yo la considero también sumamente importante porque es la radiografía de lo que está sucediendo. Cuando ya ustedes tengan un proceso en productivo, pueden tomarle esta misma foto a los datos que van a ser insumo para las proyecciones futuras, y a partir de ahí se pueden dar cuenta de si los patrones por los comportamientos en los mismos datos naturalmente estarían cambiando, ¿ok? O si se mantienen, ¿no? Normalmente esos cambios no son tan bruscos, a menos que suceda un evento muy inesperado, como podría ser una pandemia, lo que acabamos de vivir, o lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, otra manera también de entender los datos o de visualizarlos es a través del porcentaje de información que tenga disponible para ser analizada. Por ejemplo, en este dataset tengo algunas variables que no tienen información 100% completa. Tengo más o menos hasta un 10% de información perdida. Y también hay que tomar una decisión sobre qué hacer con estas variables que no tienen suficientes datos. Si las vamos a considerar, si no las vamos a considerar. Ya en la práctica, si estamos trabajando, por ejemplo, con Python y no tenemos información, puede que nos ocasione problemas con algunas funcionalidades. Como lo comentaba, estas medidas de forma son interesantes también de analizar. Si lo ponemos en términos de negocio, esta curvatura de color rojo es la gráfica de cómo se comporta la variable demanda, ¿sí? La demanda de los productos puede ir desde valores muy pequeños, cercanos a 0, hasta valores que pueden llegar hasta las 14.000 unidades, si no me equivoco, ¿sí? Bueno, claramente existen algunos comportamientos atípicos, y bueno, y sobre esa realidad es que este algoritmo va a tener que funcionar, ¿sí? Bueno, además de entender los datos, tenemos que ir planteando qué acciones vamos a tomar para que estos datos estén preparados para su posterior usabilidad, que va a ser la búsqueda de patrones. Básicamente lo que hemos hecho acá es tomar en cuenta el porcentaje de datos perdidos.
sobre ese porcentaje de datos perdidos hemos hecho un procedimiento un tanto genérico, que es completar los datos faltantes con algún tipo de valor. En este caso estamos utilizando una mediana, ¿sí? La mediana de las variables están siendo usadas para completar esos datos faltantes. Y bueno, y acá sí hay que tener mucho cuidado con el porcentaje de datos que vayamos a imputar. Yo creo que si no superamos el 10%, estamos muy cercanos a ello, podemos utilizar métodos muy genéricos como el que les estoy mostrando, pero siempre también analizando el impacto sobre las medidas de tendencia central, de dispersión, de variación, o de posición, y ver de qué manera se ve impactada la estrategia utilizada en la imputación de los valores faltantes. Podemos utilizar métodos no tan invasivos como por ejemplo este otro, donde una variable categórica que no tiene información la estamos completando con una categoría nueva, la cual hemos catalogado como sin info. De esa manera podemos seguir este flujo de preparación de los datos. Cuando nosotros trabajamos en Python, por ejemplo, hay librerías que son bastante conocidas y muy utilizadas. Una de ellas, por ejemplo, en el ámbito de Machine Learning, es la librería Scikit-learn. Y bueno, y dentro de Scikit-learn podemos encontrar técnicas de preprocesamiento. Yo, por ejemplo, acá estoy utilizando una llamada Label Encoder. No es la única, hay otras variantes. Bueno, ahí la idea es que vayamos analizando y utilizando las distintas que existen y viendo de qué manera nos van impactando. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo acá es ordenar la variable por sus categorías distintas de manera alfabética. Y a partir de ese orden, le vamos asignando un valor numérico a cada una de las categorías. Y bueno, y toda esta transformación la hace de manera automática esta funcionalidad llamada Label Encoder. ¿Ok? Bueno, hemos hecho otro paso adicional, y es que las variables, como ya están todas numéricas, las hemos escalado, ¿sí? Las hemos llevado a una misma escala. Y bueno, hemos utilizado este método llamado Robust Scaler, que básicamente lo que nos está ayudando es llevarlas a una misma escala, pero utilizar una medida de tendencia central como la mediana, y una medida de dispersión como lo es el rango intercuartílico. Básicamente con esto aseguro que el efecto de los valores outliers no sean tan fuertes como lo serían, por ejemplo, si utilizara una desviación estándar o un promedio. Bueno, una vez que hemos hecho esa preparación de los datos, los hemos completado, los hemos transformado a datos numéricos, y de los datos numéricos los hemos escalado. Lo que vamos a hacer es vamos a considerar la temporalidad. Como les comentaba, este dataset tiene información desde enero del 2015 hasta finales del 2018. Toda la información del 2018 va a servir como datos de testeo, y la información del 2015, 16 y 17 van a servir como datos de entrenamiento. ¿Ok? Eso es lo que hemos hecho. Y ahora, una vez que ya tenemos los datos disponibles, vamos a elegir uno o más de un algoritmo para que haga este proceso de entrenamiento. En este caso, estamos utilizando un algoritmo llamado Random Forest, que básicamente hace un trabajo en paralelo. Este es un trabajo simultáneo. ¿Y qué es lo que hace de manera simultánea? Comienza a construir diferentes árboles de regresión, tomando en cuenta que la variable objetivo es una variable numérica. Construye distintos árboles de regresión, y estos árboles de regresión terminan ensamblándose. ¿Ok? Bueno, como todo algoritmo, existen diferentes parámetros. Uno de los parámetros que tiene este algoritmo es la cantidad de algoritmos que va a ensamblar, que se le denomina como el N-estimators. En este caso le estamos dando un valor de 640. Le estamos diciendo que ensamble 640 algoritmos que van a entrenarse por separado, y cada algoritmo va a contar con dos variables, ¿sí? Cada algoritmo va a contar con dos variables. Estas variables van a ser asignadas de manera aleatoria. Por cada algoritmo entrenado, va a haber una semilla aleatoria, y sobre ello se le entrega
datos de entrenamiento. Sí, hay un paso que creo que no lo logré colocar acá, pero necesitamos ser estratégico con el uso de los datos. ¿Qué significa eso? Necesito tener datos exclusivos para entrenar y necesito tener datos exclusivos para validar. Acá le estamos entregando en el entrenamiento los features, ¿no? Estas variables de características, de demanda histórica y variables de precios. Y le estamos entregando la demanda, ¿no? La demanda real. Una vez que el algoritmo ha hecho su proceso de aprendizaje, nosotros podemos también entender cuáles son las variables dentro de ese espectro de data que ha recibido, las que han resultado más relevantes, ¿no? Por ejemplo, acá podemos observar que las variables relacionadas al precio son las que tienen mayor importancia, luego seguidas de las variables como la demanda y finalmente las variables como las características. A partir del entrenamiento del algoritmo, lo que nosotros podemos hacer es un testeo o una validación de qué tan bien ha hecho su proceso de aprendizaje el algoritmo. De hecho, nosotros acá estamos calculando una diferencia entre la predicción y la realidad, y esa diferencia la estamos llevando a valores absolutos, ¿no? Esto vendría a ser un error absoluto medio, ¿sí? Es lo que hemos hecho. A nivel de cada SKU, ¿no? Tenemos un SKU en más o menos casi 4 años, de los cuales el último año lo estamos utilizando para validar, ¿sí? Y en ese último año hemos calculado un error absoluto medio, ¿no? En este caso, este producto tiene un error absoluto medio de 11.24 unidades. Y si tomamos este caso particular que termine en SC007, podemos observar la curva de demanda que se está generando a través de este algoritmo de Machine Learning, ¿no? Es esta curva de color azul. Y bueno, y la curva de color rojo es la demanda real, ¿no? Lo que tenemos acá como numeritos en realidad vendría a ser enero 2018, febrero 2018, hasta septiembre del 2018, ¿no? Y las cantidades que el algoritmo está empezando a recrear. Con este output ya nosotros podemos empezar a tener pasos adicionales que vienen a enriquecer el propósito de haber hecho todo esto, ¿sí? Así que, y acá hay una posta que se debe llevar al usuario final, cuando ya comenzamos a analizar que existen algunos productos que ya pueden ser implementados con esta metodología entrenada, testeada y probada, ¿sí? Bueno, de repente hay algunas preguntas que no necesariamente se puedan responder en los minutos que nos queden. Ahí les estoy dejando algunos datos de mi contacto para que me puedan hacer las preguntas que ven conveniente. Y bueno, voy a responder algunas preguntas que me hayan hecho a través del chat, ¿sí? O bueno, sí, ahí Ignacio me confirma, si no hay preguntas, igual yo quedo encantado de poder transmitir y disipar esas dudas que existan. Tenemos una pregunta acá en la caja de preguntas y respuestas, no sé si la puedas leer. A ver. A ver, tengo una pregunta, sí, la voy a leer para que todos la puedan conocer. ¿El Random Forest puede emplearse también para aprendizaje no supervisado, para clasificar los SKU? Bueno, es una pregunta interesante, Samuel. De hecho, sí nosotros podemos utilizar algoritmos de aprendizaje supervisado que luego tengan una función de segmentación. De hecho, se utiliza mucho. Yo puedo utilizar un algoritmo que me termine dando una probabilidad o me termine dando una estimación de un número, y a partir del ordenamiento de menor a mayor y analizando diferentes puntos de quiebre, yo podría decir que esa probabilidad o esa estimación la puedo segmentar en diferentes tramos, y eso me podría recrear lo que hace un proceso de aprendizaje no supervisado. Perfecto. Tenemos otra pregunta más, pero están llegando acá al chat. Okay. Tenemos una pregunta de José de Lama y de Leonard Arevalo. Okay. A ver, voy con la de José.
¿Qué tan frecuente es usar información de variables externas al negocio en modelos de forecasting? Bueno, una variable que veo que ayuda mucho es, por ejemplo, bueno, va a depender de todas maneras el sector en el cual se encuentren, pero hay variables que pueden ser como variables de intervención, que puede estar pasando algo en el entorno de la organización, o variables como el clima. Y bueno, si ustedes encuentran valor en la intervención de este tipo de variables, es muy importante que puedan ser incluidas de manera frecuente. Las variables como festividades, feriados, eso también puede ayudar bastante. Esa sería mi respuesta para José. Leonard, ¿cuál es el tiempo que toma un proyecto de Analytics para la planificación de la demanda aproximadamente? Bueno, yo he visto que pueden durar de 6 a 12 meses, Leonard. Y bueno, y dependiendo del modelo operativo que plantees, puedes ir teniendo entregas parciales que puedan ir siendo testeadas y retroalimentadas por los usuarios finales. Hay una pregunta que me parece súper interesante, Ximena. ¿Cómo sabemos qué variables elegir? Bueno, a mí me ha pasado que he tenido proyectos grandes y he sido nuevo en el sector, y ahí me apalanco mucho de los expertos del negocio que tienen muchas hipótesis. Bueno, me pongo también en el escenario de usuario. Planteamos hipótesis que se trasladan a variables y luego dejamos que los algoritmos nos vayan eh, diciendo cuáles son las variables que tienen mayor relevancia. Bueno, hay algunas que, y buscando también en algunas publicaciones, podemos validar de que son útiles, pero yo creo que cada realidad, cada problemática, por lo general, siempre tiene una determinada característica o particularidad, y todo puede partir de ciertas hipótesis que luego terminamos validando. Sí. Bueno, ahí veo que van saliendo más preguntas. Ignacio, no sé si me esté extendiendo más, pero bueno, a las personas que ya no les pueda contestar, igual los invito a que me puedan escribir y yo encantado de contestarles. Sí. Más bien, ahora le damos el pase a Lili. Sí, Perfecto. perfecto. Lili, estamos Hola, contigo. sí, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su atención. Les voy comentando un poquito la parte de comercial, la parte de financiamientos. La inversión regular de este programa, que sí les menciono que es la tercera versión, es 6.500 soles. Hay un beneficio exclusivo por habernos acompañado el día de hoy, ¿no? Que ya les comentaremos mañana con Karen. A muchos los conocemos, ya hemos tenido contacto con ustedes, así que reforzaremos esa información del financiamiento, y los que no, igual les daremos todo el detalle del temario, etcétera, ¿no? El inicio de clases es el 3 de noviembre y estamos terminando el 5 de febrero. La frecuencia de estudios también son los días miércoles de 7 a 10 de la noche y sábados de 9 a 1 de la tarde, ¿no? La duración son 11 semanas y son 65 horas lectivas, ¿no? Entonces ya mañana nos pondríamos en contacto porque sí hay un buen beneficio en el tema del descuento. Entonces ya mañana nos comunicaríamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias más bien por su asistencia. Perfecto. Bueno, gracias, Lili. Por si acaso, les estoy dejando acá en el chat unos links para que se puedan comunicar directamente con Lili o con Karen. Y bueno, ya estamos con la hora, David. Te agradecemos por tu charla, siempre muy interesante. Ok, a todos los asistentes, esperamos verlos en el curso. También nosotros estamos haciendo este tipo de charlas constantemente, así que, bueno, son libres de ingresar. Ok, bueno, ante todo, gracias por su asistencia. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, David, y también muy buenas noches. Muchas gracias Gracias. a todos. Buenas noches. Sí. Pasamos acá agradeceremos que nos puedan ayudar con la encuesta. Muchas gracias.
Melo Play Music. Memories die out too hard. And we were traveling the mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. I remember the ocean, memories die out too hard. And we were traveling the mountains just to find the loudest seas. We sat down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for